Buenos días, maestros y compañeros. Este día nosotros como Grupo 8 nos ha tocado venir a dar el tema acerca del reino animal, invertebrados parte uno. Los integrantes de nuestro grupo son Diana Cruz, Vilma Morales, Ronnie Olivares, Julio Olmedo, Irene Hércules, Katia Quintanilla y Byron Steven. Para comenzar, mi persona, Ronnie Olivares, hablará acerca de las relaciones filogenéticas. La filogenética es una disciplina encargada de clasificar a los seres vivos, dando cuenta de su historia evolutiva, la misma que se desarrolló especialmente a partir de mediados del siglo XX y ha tratado de dar cuenta de un orden que lo respecta a distintas especies, orden que podía visualizarse como la intención de Linneo, que fue quien usó una base para hacer la filogenética. Como resultado de la aplicación de esta disciplina, se obtiene una estructura de ramificaciones que puede parecer un árbol, estructuras que van dando cuenta de todas las especies existentes, que se van remontando a sus antepasados comunes, estructuras que dan cuenta de distintas relaciones existentes entre especies. Como podemos ver en la diapositiva, hay un diagrama que parece un árbol. Este es el que habla acerca de ramificaciones. Depende de la especie o del ambiente en que esté. Este diagrama va a ir cambiando según las especies que existan. La tesis más aceptada que lo respecta a este tema es que todos los organismos que poblan la faz de la Tierra derivan de uno primigenio, aparecido hace millones de años. Este primer organismo tuvo distintas mutaciones que dieron lugar a otro, siguiendo el proceso hasta la actualidad. Este proceso se enmarcaría dentro de los postulados que la evolución, aquellos que establecen que las mutaciones generan aleatoriamente, que es el ambiente que van haciendo sean beneficiadas en el detrimento de otras. En efecto, algunas características de los organismos serían una ventaja en lo que respecta a la supervivencia y reproducción, ventaja que implicaría adopción de nuevos ambientes. Aquellos rasgos ventajosos tendrían, por lo tanto, que perdurar. Esto nos habla acerca de que las especies, según vayan mutando, van a mutar según el lugar donde se encuentran, según el ambiente, según la ventaja que tengan sobre otros y sería más ventajoso que una especie antepasada. La filogenética intentaría dar cuenta de los pasajes y derivaciones de los seres vivos a otros. La misma sería fundamentalmente especulativa, porque es posible dar cuenta de todo proceso evolutivo con hechos finalmente observables. Es por ello que como para elaborar una historia de los organismos que sea factible. Al respecto, puede decirse que los actuales procedimientos de la filogenética han modificado distintas formas de clasificarse de los seres vivos. Dichos procedimientos se basan en el establecimiento de características comunes y características diferentes, características evaluadas a distintos niveles. El procedimiento es complejo y requiere al respecto un profundo conocimiento de la biología. Para construir la filogenia de un grupo taxonómico, ya sea familia, género, subgénero, entre otras, es imprescindible construir matrices basadas en datos morfológicos y moleculares, ya sea ADN, ARN y las proteínas. Las matrices son analizadas como determinados algoritmos que permiten encontrar árboles filogenéticos más cortos, siguiendo el principio de la parsimonia, que supone la menor cantidad de cambios bajos supuestos que la evolución acontece de la manera más simple. Esto es, los árboles son considerados como la mejor opción de la filogenética,
son aquellos más cortos, es decir, los parasimonios más parasinomios. Interpretar los árboles obtenidos implica rastrear la historia de un grupo bajo paradigmas evolutivos basándose en un supuesto antecesor común de que haya derivado cada uno de los clados, considerando que estos no solo sustentan por homologías. La condición de homología es resultante de la aceptación de priori de la existencia de las monofilias. Explicar las relaciones filogenéticas sobre la base del mapa de caracteres que se ofrecen en los cladogramas permite construir clasificaciones más naturales. Uno de los propósitos centrales de la sistemática disciplina cuyos orígenes, en términos académicos, se remontan a los aportes de Linneo. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de la filogenética. La filogenética tiene una importancia fundamental, el concepto que se tenga de las unidades de estudio, ya que estos grupos de organismos son los que se van a estudiar después, y sobre esto se basa la construcción teórica y práctica posterior. Grupo monofilético. Los grupos monofiléticos son la base para el estudio que no sean monofiléticas. Un grupo monofilético es un grupo de especies descendientes de una simple especie que incluye a todos los descendientes de esta especie troncal. Hay que hacer notar el concepto monofilético. También incluye una especie troncal. Además, no puede ser aplicado como una simple especie. Un grupo monofilético debe contener, por definición, al menos dos especies. Por lo tanto, el monofilium está formado por un grupo de especies filogenéticas cerrado, es decir, un grupo de especies que se mantienen entre ellas la relación de parentesco más cercana posible, sin ningún taxón externo tenga relación igual o más cercana. Resumiendo esto, podemos hablar acerca de la monofilia, que es un grupo de especies que cuando sus miembros, que no tengan excepciones descendientes de la misma especie troncal, comparten únicamente y exclusivamente los mismos, sea, sea especie, sea ventajas y sea ambiente entre ellos mismos. Grupo parafilético. Es un grupo que incluye a un ancestro común, algunos de sus descendientes, pero no todos. Es un grupo basado en simplesiomorfías, existen exclusivamente a un nivel metodológico. Se trata de un grupo artificial, esto es, que no existe en la naturaleza. Grupo polifilético. Este es un grupo artificial. Es un grupo en el que el ancestro más reciente no es el miembro del grupo. Los caracteres. Un carácter es una parte observable del organismo. A la práctica, un carácter es una parte o atributo de un organismo que puede ser descrito, medido, pesado, contado, entre otras distintas características. Y en cualquier caso, el comunicado de un investigador a otro. En ese contexto, un carácter es sinónimo de un estado de la característica. El análisis filogenético se basa en el estudio de determinados caracteres que se suponen son importantes para la evolución y de los grupos taxonómicos. Es a partir de estos caracteres con los cuales debe ser posible establecer relaciones filogenéticas atendiendo a diferentes grados y a otros estados evolutivos observados en ellos. Los caracteres se utilizan habitualmente son morfológicos. Son nucleótidos del ADN o aminoácidos de las cadenas proteicas.
sin descartar que puedan ser usados otros diferentes, tales como la distribución geográfica o especialmente los análisis biogeográficos. Puede distinguir básicamente dos tipos de caracteres, sean discretos y continuos. Los caracteres discretos son los que pueden tomar determinados valores, mientras que los continuos, en teoría, serían posible obtener cualquier valor, entre ellos dos dados. El mayor problema que presentan los caracteres es que el significado filogenético que puedan tener, así como decir la forma que deben ser codificados en otros estados discretos. El carácter derivado. Un carácter derivado es un carácter que procede de otro, ya existente debido a un cambio. A menudo no nos interesan los caracteres derivados se han fijado en los grupos naturales. Muchos de los caracteres derivados son derivados de otras partes de la fase filomórfica. Es de la evolución de un carácter entre especies durante un origen y fijación. Grado de la filogenética. El carácter homólogo. Los caracteres son homólogos si uno es derivado directamente del otro, en cuyo caso tenemos el carácter derivado y el carácter homólogo existente. Si un par de homólogos son llamados serie de transformaciones evolutivas, el carácter persistente original es el miembro plesiomórfico del par, mientras que el carácter derivado es un miembro apomórfico. Tres o más caracteres son homólogos y cada uno forma parte de una serie de transformaciones evolutivas, en el cual un carácter sigue a otro en una secuencia lineal. Un carácter encontrado entre dos o más taxones es homólogo en todos los taxones y el ancestro más común, más cercano, es el que tiene el carácter. Si el carácter se encuentra en un ancestro común, el taxón se cree que fue originado por un ancestro. Más temprano, hablamos de la simple simorfía. Si el carácter se encuentra en el ancestro y cree que se originó en este, y no en uno de los más tempranos, hablamos de la sinapomorfía. Cladismo. La sistemática filogenética nace de la edición inglesa Phylogenetic Systematic en, en 1960 de Enning. La idea original fue buscar una forma coherente de realizar la filogenia, especialmente mediante la reedición de los grupos monofiléticos y las nuevas definiciones de la pomorfología y la plesiomorfología. Los grupos establecidos son siempre monofiléticos y están basados en la sinapomorfología. Se rechazan los grupos parafiléticos y los polifiléticos. Rápidamente la morfología empleada en la sistemática filogenética ha sufrido modificaciones que han dado lugar a dos ramas bien diferenciadas. Y se distingue la morfología empleada en la elaboración de la filogenia, esta bifurcación que ha dado lugar a lo que se conoce como sistemática enigiana y la sistemática cladista o cladismo. Los cladistas son empiricistas. Estos rechazan las asunciones y las preconcepciones acerca de los procesos de la construcción de filogenia. La evolución no es requisito necesario para la práctica sistemática. La teoría cladista corresponde a la noción que hay un orden en la naturaleza, pero se manifiesta en este orden que lo representa bajo la biología.
La taxonomía cladista forma los grupos basándose exclusivamente en los sino por morfología. El análisis cladista es una búsqueda basada en los parsimonia para una clasificación jerárquica de las unidades terminales que han sido determinadas por una serie de atributos como métodos estrictamente numéricos. No hay requerimientos de un modelo que relacione estos árboles con los procesos biológicos o reproducción o descendencia. La taxonomía se podría llamar como base la descripción de las nuevas especies. Sigue siendo la mayoría de taxonomía descriptiva de tipo lineano o finético. Efectivamente, los taxónomos se basan en las identificaciones exclusivamente de las iniciales, correspondientes al conocimiento de los datos sobre estos que son escasos, y no es posible aplicar las técnicas filogenéticas con fiabilidad. Así podemos encontrar en la práctica dos fases bien diferenciadas en el estudio sistemático de los organismos. Una primera fase que forma el estudio empírico y una nueva especie que se basa en el conocimiento de tipo fenético que se poseen agrupando los especímenes de las semejanzas filogenéticas junto a los taxones u otros para situar los taxones en una posición filogenética determinada. Árbol evolutivo. También se llama árbol filogenético al cladograma temporalizado. Es propio de la sistemática enigiana que se caracteriza por colocar el eje vertical, el tiempo o aceptar los ancestros de los nodos y los ancestros que no son considerados como terminales, sino como internodos. Al igual que los cladogramas, el eje horizontal y el ángulo bifurcaciones no tienen ningún significado especial. Técnicas y usos de la filogenética. Para comenzar hablaremos de la filogenética molecular, que es la técnica de la filogenia que se investiga las relaciones entre los seres vivos mediante análisis moleculares de la secuencia de ADN, ARN y las proteínas. La filogenética molecular es la principal que usan todos los biólogos evolutivos para inferir las relaciones entre los seres vivos, y es la que únicamente se usa para resolver las relaciones entre los seres vivos y la que únicamente para resolver las relaciones entre los organismos. Las similitudes de la secuencia de los nucleótidos o aminoácidos se interpretan como las sinopomorfías, en las que los análisis, no obstante de las similitudes de la secuencia, pueden ser variadas, porque un organismo puede presentar una misma secuencia con dos o más organismos estrechamente emparentados. La filogenética morfológica es una técnica de la filogenia que investiga las relaciones entre los seres vivos mediante el análisis morfológicos de la anatomía comparada, homología, embriología, alometría y los fósiles. Las similitudes morfológicas entre los organismos pueden ser un indicativo de parentesco, pero posteriormente se demostró que las similitudes morfológicas pueden evolucionar convergentemente en linajes. Actualmente se usan ciertos caracteres morfológicos que pueden emplearse para determinar relaciones. También es usada para algunos zoólogos y botánicos evolutivos para determinar ciertos caracteres morfológicos válidos entre sus grupos de estudio, animales y las plantas. Antiguamente se usó para estudiar las relaciones entre los microorganismos, pero su uso quedó obsoleto debido a que la ausencia de los caracteres morfológicos en estos grupos son bajas. La filogenética molecular estructural. Es una técnica
filogenética novedosa que investiga las relaciones mediante un tipo de biomolécula específico o similar que porten organismos, sin tomar en cuenta la secuencia. Es similar a la filogenética morfológica, en el hecho que la sinopomorfía es una biomolécula única o similar que portan dichos organismos sin recurrir a la secuencia. Por ejemplo, las bacterias, que son un dominio que se caracteriza por tener una pared celular, peptido- peptidoglicanos, se determinaron filogenéticamente mediante la presencia de una proteína única y similar. Como un punto interesante, hablaremos acerca de si dos especies pueden estar relacionadas. Esto es correcto, pueden estar relacionadas, ya que hay muchas especies diferentes de los mamíferos o tipos de mamíferos como los ratones. Ellos son roedores y como sabemos existen los ratones, los mapaches y distintos animales que van correspondiente al grupo de los roedores. Y todas están relacionadas. Para determinar qué tan diferentes son las especies relacionadas evolutivamente, esto requiere mucho trabajo. Entonces es un poco más difícil saber esta tarea de separarlos filogenéticamente. Muchas gracias. Buenos días, maestro y compañeros. En este momento pasaremos a hablar sobre las características generales del reino. A mí me corresponde hablar sobre la reproducción y nutrición de los animales invertebrados. Comenzaré introduciendo la nutrición de los animales invertebrados. Los animales invertebrados son organismos heterótrofos, o sea, se alimentan por medio de otros animales. La nutrición de los animales invertebrados se relaciona directamente con la búsqueda de su alimento. Estos animales pasan por el proceso de ingestión, la digestión, respiración, circulación sanguínea y excreción. Los animales invertebrados pueden alimentarse de peces, algas y pequeños crustáceos cuando se trata de animales acuáticos, mientras que los animales invertebrados terrestres se alimentan de otros invertebrados, desechos humanos, huevos de otras criaturas y hasta de mamíferos pequeños como por ejemplo los roedores. El aparato digestivo en los animales invertebrados se compone de plantelmitos, celestéreos y esporas. Está compuesto por un tubo que va desde la boca hasta el ano y tiene en él las células digestivas que se encargan de absorber los nutrientes para luego pasar al momento de la excreción. A los animales invertebrados se les puede clasificar en dos grupos, que son los animales carnívoros y los herbívoros. Tal como su nombre los dice, los animales carnívoros se alimentan de otros animales, mientras que los animales herbívoros se alimentan principalmente de plantas o algas. De manera general, podemos clasificar a los animales invertebrados en 5 grupos, que son artrópodos, compuestos por patas con articulaciones, cabeza, tórax, abdomen, antenas y en algunas ocasiones alas. Algunos ejemplos de animales artrópodos son hormigas, moscas, mosquitos, abejas, mariposas, escarabajos. El siguiente grupo son los arácnidos, compuestos por 4 pares de patas, abdomen y cefalotórax. Los otros 3 grupos son equinodermos, los gusanos y las esponjas o poríferos. Pero para clasificarlos más específicamente en cuanto a su nutrición, tenemos 4 grupos, que son insecta, molusca, arácnida y crustácea. El tipo de nutrición correspondiente para cada uno de estos es la nutrición para los moluscos. Se basa en general en el consumo de plantas. Uno de los principales característicos de los moluscos puede ser el caracol. Está el caracol terrestre y el caracol marino. Los moluscos terrestres se alimentan de plantas y hojas, mientras que los moluscos que son acuáticos se alimentan de algas, o sea, plantas acuáticas. El tipo de nutrición para los crustáceos. Estos animales son carnívoros, depredadores que se alimentan de pequeños moluscos y peces. Para los insectos, el tipo de nutrición se alimentan de residuos biológicos y residuos alimentarios o de origen humano, como abono o estiércol. Pueden transformar estos residuos en proteínas de alta calidad.
El tipo de nutrición para los arácnidos. La mayoría de los arácnidos son animales carnívoros. La digestión se hace en parte fuera del cuerpo. Estos animales se alimentan también principalmente de la sangre de otros animales. Un dato curioso y extra respecto a los animales invertebrados es que dependiendo su especie pueden pasar de ser animales herbívoros a ser animales carnívoros de acuerdo a su ciclo de vida. Ahora pasaré a hablarles sobre la reproducción de los animales invertebrados. En introduciendo, los animales invertebrados tienen dos tipos de reproducción, son la asexual y la sexual. Solo se necesita la actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha originado. En este sentido, se puede entender que estos animales en algunos casos poseen la característica del hermafroditismo, la cual les da la facultad de poder reproducirse de manera autónoma sin necesitar a otro individuo de la misma especie para hacerlo. Continuando, por lo que su función no es la mejora genética, sino producir muchos descendientes lo antes posible. O sea, el objetivo de los animales invertebrados es reproducirse de manera masiva lo antes posible y no la mejora genética de su especie, puesto que no buscan beneficiar a una especie en específico, sino el ecosistema en general. La clasificación de los animales invertebrados según su reproducción son los siguientes grupos: los poríferos, nidarios, plantelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, equinodermos y los artrópodos. La reproducción porífera. La reproducción más común en el mundo de las esponjas, o sea, poríferos, es la sexual, siendo la mayor de las especies hermafroditas. Los individuos pueden actuar como el género masculino, expulsando en el agua su esperma, creando huevos que sean fecundados. Una vez fertilizados, dichos huevos se transforman en larvas, que se mueven libremente por el agua hasta que alcanzan la madurez, y tras un proceso de metamorfosis encuentran un sustrato al que aferrarse. Debido a la condición titipotente de sus células, no obstante, algunas esponjas también pueden reproducirse asexualmente, que es una excepción a la regla. Existen muchos mecanismos para hacerlo, aunque el más común es de la fragmentación, a partir de una yema que crece y se desprende del cuerpo de una esponja y se desarrolla un nuevo individuo, que permanece unido al cuerpo de la esponja original para formar parte de la colonia o puede independizarse. La reproducción de los nidarios. Los nidarios presentan reproducción con alternancia de generaciones, es decir, pasan de forma de pólipo a medusa durante su ciclo de vida. Los pólipos tienen reproducción asexual, las medusas sexual. La fecundación es externa y tiene como resultado la generación de una larva llamada plánula. Cuando hablamos de pólipos y medusas hablamos de la misma especie, pero que de acuerdo a la etapa de su ciclo de vida cambian de reproducción. Pasamos al grupo de los platelmintos. Los platelmintos son organismos hermafroditas, sin embargo, y curiosamente, no existe la autofecundación. Para reproducirse es necesaria la intervención de dos individuos. Uno actúa como la hembra y el otro actúa como macho. En el individuo que tiene el papel de hembra, los óvulos se maduran y son transportados y depositados en un sitio conocido como ootipo. Posteriormente llegan al útero, en donde se unen a los espermatozoides, que previamente fueron depositados allí por el animal que hace de macho. De esta forma ocurre la fecundación, que por supuesto es interna. En lo que respecta al tipo de desarrollo entre los platelmintos, se puede observar tanto el desarrollo directo como el indirecto. Los tubularios y los monógenos tienen el desarrollo directo, en tanto que los temátodos y los cestodos presentan estados larvarios, por lo que su desarrollo es indirecto. En el caso de los nematodos, la reproducción es variable. Se reproducen tanto por partenogénesis como por reproducción sexual. Los sexos están casi siempre separados. En general, los machos son más pequeños que las hembras. Los órganos reproductores en proporción muy grandes y complejos en el macho están formados por testículos, vasos deferentes, vesícula seminal y conducto eyaculatorio.
Presentan unas espículas como órganos copulatorios, a veces con una bursa o bolsa que les ayuda en la copulación, además de órganos accesorios como el gobernáculo. Los órganos reproductores de la hembra constan de ovario, oviducto, receptáculo seminal, útero y vagina. La hembra puede producir desde varios cientos hasta millones de huevos. Por lo general, la fecundidad es proporcional a la complejidad del ciclo de vida del parásito. La reproducción es siempre asexual y la fecundación interna. El grupo de los anélidos. Uno de los más claros ejemplos de esta especie son las lombrices de tierra. Casi todas son hermafroditas. Por fecundación externa se realiza su reproducción. Darán lugar a crías idénticas a los adultos en aspecto físico y estructuras. Los poliquetos o gusanos marinos suelen ser unisexuales o dioicos, es decir, que hay diferenciados machos y hembras en una misma especie. Los huevos son fecundados externamente en el agua que darán lugar a una larva trocófora, que formará el adulto al sufrir un proceso de metamorfosis. Los uridíneos o sanguijuelas son animales hermafroditas o monoicos, es decir, que son individuos que no presentan sexos separados. La fecundación es interna y en la cópula participa una especie de pene. El ciclo de vida es directo porque las crías se parecen mucho a los adultos. La reproducción de los moluscos es exclusivamente sexual. Los bivalvos por lo general tienen sexos separados y fecundación externa. Los gasterópodos suelen ser hermafroditas y se reproducen por fecundación externa. Sin embargo, en los cefalópodos la fecundación es interna. En el caso de los equimodernos se reproducen sexualmente, aunque en algunas clases hay ejemplos de reproducción asexual. La reproducción sexual es externa, con fecundación en el agua, aunque muchas especies son incubadoras. Estas especies en general producen huevos pequeños que son expulsados al mar y fertilizados externamente, desarrollándose así una larva planctotrófica. No obstante, algunas especies incuban sus huevos. La mayor parte de los equinodermos alcanzan la madurez sexual hasta el segundo año de vida. La gran mayoría de los artrópodos son ovíparos. Se reproducen mediante huevos, dejados por la madre. Desarrollo directo, sin metamorfosis. Los jóvenes son como los adultos y aumentan de tamaño sin cambiar forma. Algunas especies se reproducen de forma ovivípara. La mayoría de los artrópodos son de sexos separados. Se reproducen por vía sexual. Las células germinativas femeninas son óvulos y las masculinas son los espermatozoides, que se forman con especímenes diferentes. Las hembras y los machos, este fenómeno se conoce como el gonocorismo. La reproducción de los invertebrados se fundamenta La reproducción de los invertebrados se fundamenta en favorecer a las especies en términos poblacionales y no a los individuos. La porífera presenta una alta capacidad de regeneración y la reproducción sexual se da por fecundación interna en los coanocitos. Retomamos en esta parte algo que se mencionaba al principio de la reproducción de los animales invertebrados, y es que ellos se preocupan principalmente por favorecer a un ecosistema en general y no a una especie en específico, mucho menos a ellos mismos. Nuevamente, repito, no buscan la mejora genética. Los anélida, por su parte, algunos son hermafroditas, uno actúa de hembra y otro de macho. Pueden presentar intercambio mutuo de esperma. Los molusca presentan representantes basales y derivados, es así como los gasterópoda actuales han perdido una gónada y la otra toma la forma espiral del manto visceral. A su vez, los cefalópoda exhiben particulares cortejos y presentan un tentáculo especializado para transferir los espermatóforos. Finalmente, para concluir con la reproducción de los invertebrados, para los artrópoda destacan los pertenecientes a la clase de insecta que son dioicos. Pueden presentar comportamientos de cortejo. La fecundación por su parte es interna en los terrestres y externa en los acuáticos. Mantienen a su vez un ciclo de vida corto con alto potencial reproductivo, altas tasas de natalidad y un número elevado de generaciones. Esto quiere decir
que los animales invertebrados, al poseer una esperanza de vida bastante corta, buscan producirse de manera elevada para poder así tener suficientes generaciones y prácticamente eso. Buenos días, maestro y compañeros presentes. Mi nombre es Diana Rocío Cruz y el día de hoy les voy a hablar sobre la locomoción de los invertebrados. Los animales invertebrados han desarrollado variados sistemas de locomoción. Entre los que se puede mencionar es el utilizado por los anélidos, que consiste en un conjunto de pelos dispuestos en el cuerpo y músculos abdominales que al contraerse y distenderse impulsan al animal. Otros animales como los insectos, los arácnidos, los miriápodos y los crustáceos tienen un exoesqueleto del cual forman parte las patas y tienen articulaciones para facilitar el movimiento y el traslado. Algunos insectos tienen alas con las que pueden volar. En el medio acuático, las larvas de algunos insectos tienen aletas y por lo general presentan forma hidrodinámica para poder surcar el agua. Otros invertebrados como los pulpos y los calamares tienen un órgano llamado sifón, con el que inhalan agua y la exhalan a presión para poder avanzar. En el grupo de los celenterios se encuentran los hidrozoos, entre los cuales se hallan las hidras microscópicas que viven en aguas dulces. Esas poseen una corona de tentáculos en número variable y un pie adhesivo que les permite adherirse al sustrato. Estos órganos les facilitan su desplazamiento por rotación, el cual realizan doblándose hasta fijar sus tentáculos sobre la superficie, girando luego sobre su cabeza a modo de una pirueta. El movimiento forma parte de la vida de los animales. La mayoría de los animales tienen maneras de moverse por su entorno para atrapar comida, escapar de los depredadores o encontrar pareja. Los animales sesiles tienen que mover el agua o el aire que los rodea para atrapar comida, generalmente usando sus tentáculos o usando cilios batidos para generar corrientes de agua y capturar pequeñas partículas de comida. La mayoría de los filamentos de los animales incluyen especies que nadan, pero ya sea que vivan en la tierra o en los sedimentos del fondo del mar y en los lagos, los animales se arrastran, caminan, corren, saltan o se quedan quietos. La locomoción requiere energía y la mayoría de los animales gastan una cantidad considerable de energía de su tiempo y de energía para superar las fuerzas de fricción y gravedad que tienden a mantenerlos inmóviles. El coste energético del transporte o de cualquier tipo de movimiento es diferente en función del entorno que los rodea. En el medio acuático, la mayoría de los animales flotan y la superación de la gravedad es un problema menor, debido a que el agua es un medio mucho más denso que el aire. El principal problema es la resistencia y la fricción, por lo que el medio de la locomoción más eficiente energéticamente para los organismos acuáticos es su adaptación a una forma hidrodinámica elegante. Prosiguiendo con el tema, tenemos los artrópodos, que este grupo de invertebrados pertenece a más o menos el 80% de los invertebrados. Habitan en todos los medios acuático, terrestre y el aéreo. Como un ejemplo de artrópodos tenemos los crustáceos, que pueden ser cangrejos, gambas, centollos, etc.
y su estructura es un exoesqueleto especialmente duro donde lleva sales de calcio. El cefalotórax y abdomen segmentado y con apéndices no locomotores, 5 pares de patas, un par de apéndices locomotores convertidos en pinzas, 2 pares de antenas y se puede decir que unos son carnívoros, otros filtradores, carroñeros o parásitos. Y casi todas las especies son acuáticas. Características de los artrópodos. Tienen un cuerpo segmentado como el de los anélidos, pero los segmentos son desiguales y se hallan soldados en ciertas zonas. Poseen un par de apéndices articulados por segmento. De ahí procede su nombre artro, articulación y podos, pies. Estos apéndices tienen diferentes funciones. Presencia de esqueleto externo, exoesqueleto, más o menos duro, formado por piezas que recubren todo su cuerpo y que se articulan entre sí. Hablando de esqueletos, los esqueletos sostienen y protegen el cuerpo del animal y son esenciales para el movimiento. Existen 3 tipos de esqueletos: el endoesqueleto, el exoesqueleto y el esqueleto hidrostático. La mayoría de los cnidarios, gusanos planos, nematodos y anélidos tienen un esqueleto hidrostático, que consiste en un líquido que se mantiene bajo presión en un compartimiento corporal cerrado. Estos animales pueden controlar la forma y el movimiento de su cuerpo, usando músculos para cambiar la forma de los compartimentos llenos de fluido. Los esqueletos hidrostáticos son ideales para la vida en ambientes acuáticos y pueden proteger órganos internos de los choques y proporcionar apoyo para arrastrar y excavar, pero no pueden soportar ninguna forma de locomoción terrestre en la que el cuerpo de un animal se mantenga alejado del suelo. El exoesqueleto es un revestimiento duro que se deposita en la superficie de un animal. La mayoría de los moluscos están encerrados en conchas de carbonato de calcio secretadas por una lámina como extensión de la pared del cuerpo. Los animales aumentan el diámetro de la cáscara añadiendo a su capa exterior. Los artrópodos tienen un exoesqueleto articular que es la cutícula. A medida que el animal crece en tamaño, el exoesqueleto de un artrópodo debe ser periódicamente mudado y reemplazado por uno más grande. Y tenemos un tercer tipo de esqueleto, que es un endoesqueleto, el cual consiste en elementos de soporte duros enterrados dentro de los tejidos blandos de un animal. Las esponjas, por ejemplo, estas se refuerzan con espículas duras o consistentes en material inorgánico o fibras blandas, hechas de proteínas o de fibras blandas que están hechas de proteínas. Los equinodermos tienen un endoesqueleto de placas duras debajo de la piel y los erizos de mar tienen un esqueleto de osículos fuertemente unidos. Los osículos de las estrellas mar están más sueltos.
lo que permite al animal cambiar la forma de sus brazos. Los cordados tienen endoesqueletos que consiste en cartílago, huesos o ambos. Ahora les hablaré de la respiración de los invertebrados. Como sistema de respiración, los invertebrados disponen de la respiración a través de la piel o respiración cutánea, de la respiración traqueal, de la respiración branquial y la respiración pulmonar. Esta última es muy discutible en los invertebrados. La mayor parte de los invertebrados respiran a través de tráqueas o branquias. Algunos de los invertebrados, sin embargo, captan el oxígeno del aire por respiración pulmonar, pero es algo más raro y se da en algunos moluscos y ciertos arácnidos. Sin embargo, los animales más primitivos, como las esponjas, rotieros, platelmintos y nematodos, no tienen ningún sistema respiratorio, ni cutáneo, ni traqueal, ni branquial, ni pulmonar, y toman el oxígeno directamente del medio ambiente por difusión. Respiración en invertebrados. La respiración en los moluscos. Los moluscos que viven en el agua, los cefalópodos, como los calamares, los pulpos o las sepias, y los bivalvos, como las vieiras, los mejillones o las navajas, tienen respiración branquial. No obstante, algunos moluscos terrestres, los caracoles, tienen respiración pulmonar. Los moluscos pueden tener, además de otros sistemas respiratorios, también un sistema de respiración cutáneo. Seguimos con la respiración branquial en los invertebrados. Los animales con respiración branquial poseen las branquias, ya su nombre lo menciona. Los órganos respiratorios son las branquias y pueden ser externas o internas, pero siempre se encuentran bien vascularizadas. La respiración branquial es propia de los animales acuáticos. La respiración branquial se da en los moluscos bivalvos y los cefalópodos. Además de los cefalópodos, también se puede dar en los crustáceos, en los equidermos y en los anélidos poliquetos. Mientras que en los moluscos y los crustáceos la respiración se lleva a cabo por medio de las branquias internas. Los anélidos marinos y los equidermos se respiran a través de las branquias externas. Buenos días, profe Eduardo. Mi nombre es Vilma Morales y yo les voy a hablar acerca de los poríferos. Dentro de la clasificación de animales invertebrados podemos encontrar a los poríferos, que estos también son conocidos como esponjas marinas. Los poríferos son un filo de animales acuáticos que se encuentran dentro del subreino Parazoa. Su cuerpo no está formado por auténticos tejidos, sino por células libres que actúan de forma coordinada y que cumplen funciones concretas, pero tampoco responden a sistemas especializados. La mayor parte de las células de los poríferos en este sentido son totipotentes y pueden viajar a través del animal y transformarse en cualquier tipo de célula según sea necesario. Estos animales son mayoritariamente marinos, sésiles, lo que significa que están sujetos a rocas y carecen de auténticos tejidos.
Son filtradores gracias a un desarrollado sistema acuífero de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua provocados por el movimiento de unas células flageladas, los coanocitos. Existen unas 9.000 especies de esporas en el mundo, de las cuales solo unas 150 viven en agua dulce. Una curiosidad de estos poríferos es que las esponjas eran una de las pruebas de los antiguos Juegos Olímpicos. En la anatomía de los poríferos, básicamente, estos constan de una cavidad interna que comunica al exterior por un conjunto de poros y por una abertura mayor llamada ósculo. El agua entra a través de los poros, el animal la filtra, quedándose con las partículas alimenticias y expulsa el sobrante por el ósculo. En la imagen se observa sus partes, que este sería el ósculo, que es por donde sale el agua. Los poros que sirven para que entre el agua y el esqueleto de espículas silíceas o fibras de esponjina. Los poríferos se pueden reproducir de forma asexual o sexualmente. En la reproducción asexual, muchas esponjas producen yemas que acaban desprendiéndose y en algunos casos contienen alimentos almacenados. Las especies de agua dulce producen gémulas complejas, pequeñas esferas bien organizadas con arqueocitos y varias capas protectoras, entre ellas una gruesa de colágeno sostenida por espículas de tipo anfidisco. Son muy resistentes ante las inclemencias ambientales, como la desecación y la congelación. Algunas especies marinas producen gémulas más simples, que estas son llamadas soritos. En la reproducción asexual, los espermatozoides se forman a partir de coanocitos. Cuando todos los de una cámara sufren la espermatogénesis y originan un quiste espermático. Los óvulos a partir de coanocitos o de arqueocitos se rodean de una capa de células alimentarias. Los espermatozoides y los óvulos son expulsados al exterior a través del sistema acuífero. En este caso, la fecundación se produce en el agua y da lugar a larvas planctónicas. En el tipo de nutrición de los poríferos, estos contienen una nutrición heterótrofa, debido a que son incapaces de fabricar su propio alimento y la obtienen por medio de los alimentos que otros animales sintetizan. Se alimentan de materia orgánica, bacterias y pequeños organismos planctónicos que se encuentran en suspensión en el agua que circula por el interior de su cuerpo. En la respiración de los poríferos, esta es por difusión directa del oxígeno disuelto en el agua. De la misma manera, el dióxido de carbono y el amoníaco generados por el animal son eliminados por difusión simple a través del agua. En el hábitat de los poríferos, estos siempre habitan en medios acuáticos y mayoritariamente marinos, aunque hay algunas especies que pueden vivir en agua dulce. Las características de los poríferos es que son animales marinos y viven fijos e inmóviles en el fondo del mar. Estos se consideran que las esponjas tienen una organización celular, cuya organización es tisular. Las esponjas son prácticamente incapaces de desplazarse. Muchas carecen de simetría corporal, por lo que no tienen una forma definida. También carecen de boca y aparato digestivo, por lo que su digestión es intracelular. La forma corporal de estos animales es como la de un saco, con una abertura grande en la parte superior llamada ósculo, que en esta es por donde sale el agua,
y por muchos poros en las paredes, que es por donde entra el agua. Buenos días, profesor. Mi nombre es Julio Ernesto Olmedo Trujillo. Yo le hablaré sobre los cnidarios. Y bien, para entender qué es un cnidario, debemos de saber que son un filo de animales diblásticos relativamente simples que viven exclusivamente en ambientes acuáticos mayoritariamente. Lo que nos dicta este concepto es que los cnidarios son animales de cuerpo blando, los cuales carecen de sistemas complejos para su funcionamiento. Además, en el filo de los cnidarios, cabe resaltar que existen alrededor de 10.000 especies identificadas, entre las que conocemos comúnmente, como anémonas, medusas, pólipos y corales. También se sabe que existen especies que datan desde hace 500 millones de años. Estos animales tienen características un tanto distintas a las de los animales terrestres y acuáticos que nosotros conocemos comúnmente. Por ello, a continuación, le hablaré sobre los rasgos generales de los cnidarios. Ok. Para empezar, son organismos diblásticos, es decir, su cuerpo está constituido por dos capas de células. El ectodermo o epidermis, que es la capa externa de las células del cnidario, y el endodermo, que es la capa interior. También se le llama gastrodermis, ¿verdad? Además de una sustancia gelatinosa entre ambas llamada mesoglea, que es especialmente visible en las medusas, ya que estas son generalmente transparentes, ¿verdad? Una tonalidad bastante tenue. Como siguiente punto, pues la mayoría de los cnidarios tienen simetría radial, lo que significa que las partes del cuerpo están dispuestas alrededor de un punto central. Tenemos el claro ejemplo de las anémonas y las medusas, pues son totalmente simétricas. Su lado izquierdo es exactamente igual a su lado derecho. Muchos cnidarios presentan un segundo eje de simetría bilateral y otros presentan simetría simple bilateral, que implica un solo plano de corte por el centro. Además, son organismos carnívoros que se alimentan fundamentalmente de crustáceos, aunque pueden ser omnívoros. La mayor parte de los cnidarios consumen lo que es el plancton. Y como última característica general, podemos mencionar que presentan una cavidad gastrovascular conectada al exterior por medio de una boca que está rodeada de tentáculos que les sirven en parte para la captura de presas. Tenemos el claro ejemplo de las medusas, que estas tienen tentáculos bastante largos y flexibles que les permiten cazar a sus presas. Algunos cnidarios absorben materia orgánica disuelta directamente del agua. Otros, como es el caso de ciertos tipos de corales, presentan algas que realizan la fotosíntesis y les proporcionan carbono. Bien, habiendo hablado de las características generales de los cnidarios, vamos a ahondar en ciertas especies que son muy comunes, como es el caso de las medusas. Les hablaré primeramente de la anatomía. El cuerpo de la medusa es simétrico, lo que le permite detectar el peligro y salir en búsqueda de alimentos hacia cualquier dirección. Es gelatinoso y casi todo está compuesto por agua, ya que solo el 5% es material sólido. Tal como lo mencionaba antes, son animales diplásticos. Pues bien, estos se desarrollan en campanas o campanillas de las que cuelga un tubo en cuyo extremo inferior se sitúa la boca. Las medusas miden entre 5 y 40 centímetros de longitud, pero existe una especie grande de 200 centímetros y 200 kilogramos. Según su especie, poseen entre 4 y 8 tentáculos que les facilitan su alimentación y la inyección de sustancias venenosas. Sus víctimas no tienen que estar cerca
para poder alcanzarlas, porque esos brazos son extensos y dilatados. A nuestro lado derecho tenemos lo que es la anatomía de la medusa, ¿verdad? El cual consta de lo que les mencionaba antes, la capa del endodermo, que es toda esta capa de aquí que les estoy señalando, y el ectodermo, que es la capa superficial, toda la parte superficial de las células. Tenemos lo que es el tejido reproductivo, la mesoglea y el brazo oral. Se lo voy a señalar aquí. El brazo oral es el que le permite llevar los alimentos hacia lo que es la boca y así hacer la digestión. Podemos notar todos los tentáculos que esta especie posee. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que es el ciclo de vida de las medusas. El ciclo vital de una medusa típica se inicia con la fecundación externa que se produce tras la expulsión de gametos, en ocasiones hasta millones, por parte de medusas de ambos sexos. A partir del óvulo fecundado se desarrolla una larva ciliada llamada plánula, de vida libre y planctónica. A los pocos días se fija en el fondo y se transforman en un pólipo. El pólipo, que puede perdurar varios meses, es asexuado y genera las larvas de medusas, denominadas éfiras. Tienen forma estrellada y alcanzan la madurez sexual al cabo de unos meses. Dependiendo de la especie, la medusa puede vivir entre 6 y 2 años. Bien, a nuestro lado derecho podemos notar que tenemos el ciclo de vida de la medusa. Todo inicia con los gametos, los cuales al ser fecundados se transforman en los óvulos y estos pues evolucionan hacia larvas, ¿verdad? Aquí la podemos ver. Después de ser larvas, estas se transforman en pólipos, los cuales se van desarrollando. Aquí les voy a encerrar lo que es un pólipo ya desarrollado. Este pólipo, como lo mencionaba la lectura, desprende lo que es una larva en forma de estrella, que es la que va dando origen a lo que es una medusa. Aquí les estoy señalando lo que es una medusa pues bastante juvenil. Y por último tenemos lo que es la medusa adulta, ¿verdad? Y ese proceso se va repitiendo. Bueno, el tipo de alimentación de las medusas. Generalmente pues va captando los alimentos en las corrientes marinas. Lo agarran con sus tentáculos pegajosos y lo llevan a la boca. Las especies grandes pueden consumir crustáceos, peces chicos e incluso medusas más pequeñas. Aprovechan las oportunidades, comen cualquier cosa que esté disponible. Es increíble, por ejemplo, la cantidad de plancton que pueden llegar a ingerir estos animales, ya que despiden toxinas con el roce y así atrapan a sus presas. Aquí les he colocado la imagen de lo que es el plancton, que es básicamente su dieta general, ¿verdad? Por último, les hablaré sobre la respiración y el hábitat de las medusas. Pues bien, las medusas no tienen sistema respiratorio, por lo que la difusión de oxígeno se produce al nivel de tejidos. Es decir, el oxígeno que está disuelto en el agua atraviesa libremente el cuerpo del animal y va pasando de unas células a otras. Y respecto al hábitat, las medusas poseen un hábitat bastante amplio en el océano, donde se congregan unas 2000 especies, ¿verdad? Algunas viven en las aguas frías del Ártico y otras en las aguas cálidas del trópico. En nuestras costas salvadoreñas, pues es bastante frecuente que en determinadas épocas del año hayan alertas por aglomeraciones de medusas. Buena parte de ellas se mantienen en el fondo del mar y otras cerca de la superficie. No es común que se aglomeren en un mismo lugar, pero cuando sucede se habla de la presencia de una floración de medusas y es bastante importante saber esto.
Bueno, habiendo hablado ya de las medusas, ahora hablaremos de otro cnidario que es muy común, que son los corales. Hablando de su anatomía, podemos decir que los corales son diminutos organismos de textura blanda, que cuentan apenas con estómago, boca y tentáculos, parientes de medusas y anémonas marinas. Es importante aclarar que la palabra coral no hace referencia a una taxonomía en específica. Por el contrario, se emplea para hablar de antozoos de forma global, sin distinciones entre aquellos de esqueleto duro o flexible. A nuestro lado derecho tenemos lo que es la anatomía del coral. Podemos ver, se lo voy a señalar, podemos ver los tentáculos que son pues de donde ellos captan sus presas, ¿verdad? Diminutas. Lo procesan llevándolo hacia su boca y luego al calenterón, que es todo lo que conforma su estómago. Al igual que las medusas, poseen en la capa ectoderma y endoderma, ¿verdad? Recordemos que la capa del endodermo es la interna y el ectodermo es la externa, ¿verdad? Bien, sobre el ciclo de vida de los corales podemos decir que todo comienza con un coral anclado a una piedra marina. Poco a poco va dividiéndose en centenares o miles de copias. La parte caliza de los animales va creando conexiones mutuas armando una colonia. Esto quiere decir que de un coral pueden nacer muchos a partir de pequeñas piezas, ¿verdad? Y lo que respecta al tipo de nutrición, pues está provisto de tentáculos tan penetrantes como venenosos. Los extienden al anochecer para trocear y consumir zooplancton, así como diminutos peces. Los pólipos tienen un comportamiento similar de una planta. Permanecen en un único sitio aprovechando ahí la energía solar. Pues en las imágenes podemos notar cómo se va dividiendo el coral, ¿verdad? Para reproducirse y así generar las grandes colonias, ¿verdad? De coral. La respiración de los corales se da mediante branquias. Son grandes y complejas recolectoras de partículas de alimento. En la imagen podemos notar las diminutas branquias que pueden poseer algunas especies de corales. Esto les permite captar todas las partículas de oxígeno, ¿verdad? Y respecto al hábitat, podemos decir que el coral es autóctono de las aguas del trópico. Es común que se encuentren próximos a la región costera, dado que la luz solar incide con más facilidad en las algas. Las aguas transparentes y de escasa profundidad son las mejores para su desarrollo. En nuestro país tenemos el claro ejemplo de la reserva de los Cóbanos. Esta reserva cuenta con mucho arrecife de coral, el cual pues tenemos el ejemplo que está cerca de la zona que es costera, ya que como lo menciona el texto, aprovechan más la luz solar en esas aguas poco profundas. Les voy a hablar sobre la anatomía de la anémona. El cuerpo de la anémona de mar es una columna central que puede ser lisa o con algunas protuberancias, en las cuales es posible detectar la presencia de nematocistos. La epidermis de estos animales, así como la gastrodermis, está conformada por una capa gelatinosa conocida como mesoglea, que le otorga una enorme plasticidad. Toda la conformación de la anémona está constituida por fibras contráctiles que no guardan relación con el tejido muscular de los animales más evolucionados, ¿verdad? A nuestro lado derecho tenemos la estructura de una anémona, la cual pues resaltan sus tentáculos, que son por medio de los cuales capta sus presas y les dirige a lo que
su boca, ¿verdad? Aquí la estoy señalando. Luego de esto sigue la faringe, que es el conducto que lleva hacia lo que es el estómago. Curiosamente, la excreción de estos animales es por su boca. El ciclo de vida de la anémona. La reproducción de los cnidarios puede ser asexual en algunas especies o sexual. En el caso de la anémona, tiene ambas. La reproducción asexual en estos animales tienen de fragmentarse el cuerpo y de ese trozo del cuerpo puede dar a un nuevo individuo idéntico. En el caso de la reproducción sexual, en la mayoría de las especies existe el sexo masculino y femenino por separado. Podemos notar en las imágenes cómo se da la reproducción asexual en las anémonas. Se va duplicando y da origen a un nuevo ser idéntico. El tipo de nutrición de la anémona. Las anémonas de mar se valen de sus tentáculos para liberar las neurotoxinas que contienen y de esta manera atrapan pequeños animales que nadan en las inmediaciones de estos animales y de los cuales va a alimentarse. Por otro lado, mantienen una relación simbiótica con un tipo de algas conocidas como zooxantelas que viven adheridas a las anémonas. Estas algas realizan el proceso de fotosíntesis y proveen al animal de oxígeno y azúcares. Primeramente, pues, podemos notar aquí en la imagen cómo hace su ciclo de alimentación. Capta el pez por su boca y por su misma boca lo excreta sus residuos. Y con respecto a la simbiosis que ésta hace, pues sabemos que una simbiosis es la relación entre dos especies que se benefician mutuamente. Esta es una alga que le provee de oxígeno y azúcares, mientras que la anémona beneficia a la alga dándole su resguardo. La respiración de la anémona. Esta se realiza a través de un intercambio gaseoso, a través de la epidermis, inyectando el oxígeno a cada una de las células internas. Lo que quiere decir es que el oxígeno que está disuelto en el agua atraviesa libremente el cuerpo del animal y va pasando de unas células a otras, oxigenando todo el cuerpo. El hábitat. Estos animales se encuentran en la mayoría de las cuencas oceánicas, desde las frías aguas del Ártico hasta la Antártida, pasando por las aguas templadas y calidad de las zonas tropicales. Se pueden hallar estos animales en aguas tan profundas donde la luz solar no llega. Muchas variedades viven en zonas costeras donde existen mareas bajas, pero tienen una importante capacidad para sobrevivir fuera del agua. Para ello repliegan sus tentáculos y sus cavidades se llenan de agua de mar. Esto impide que la anémona se seque hasta la llegada de la marea alta. En nuestro país, en el único lugar que se pueden encontrar anémonas es en la reserva de los Jóbanos. Cabe destacar que la anémona hace mucha simbiosis con lo que son peces, les sirve de resguardo y los peces se hacen inmunes a las toxinas que ellas despiden. Bien, y esto sería todo sobre mi parte. Muchas gracias. Continuando con los animales invertebrados, también encontramos a los platelmintos, que estos animales también son llamados gusanos planos. Son un filo de animales invertebrados acelomados, protostamos triblásticos, que comprende unas 20.000 especies. Mayormente se desenvuelven como parásitos, es decir, parasitando en otros animales. Son los animales más simples que presentan interneuronas, además de una mayor concentración neuronal en una zona determinada del organismo. Estos animales suponen, por tanto, un avance fundamental en la evolución.
En la anatomía de los platalmintos, morfológicamente son aplanados dorsoventralmente y tienen simetría bilateral. Su cuerpo es blando y no presentan segmentación. La mayoría de ellos tienen un tamaño microscópico y los que son más grandes son extremadamente finos. En la imagen se muestran las partes de estos animales, como el cerebro, los ojos, el lóbulo sensorial, el nervio ventrolateral, el intestino, la boca y la faringe. En los tipos de reproducción de los platalmintos podemos encontrar la asexual y la sexual. En la reproducción asexual, este tipo de reproducción se caracteriza porque no hay fusión de gametos sexuales. Los descendientes se originan directamente a partir de un progenitor. Se da a través de dos procesos, los cuales son la fragmentación y la partenogénesis. En el caso de la fragmentación, a partir de los fragmentos de un animal, se puede generar un individuo adulto. Este tipo de reproducción es especialmente característica de los turbellarios. En la partenogénesis, consiste en que a partir de óvulos no fecundados de hembras vírgenes se desarrolla un individuo adulto. La reproducción sexual. Los platalmintos son organismos hermafroditas. A pesar de eso, no existe autofecundación. Para reproducirse es necesaria la intervención de dos individuos. Uno actúa como hembra y el otro como macho para que se dé esta fecundación. En el individuo que tiene el papel de hembra, los óvulos se maduran y son transportados y depositados en un sitio conocido como ootipo. Posteriormente llegan al útero, en donde se unen a los espermatozoides, que previamente fueron depositados allí por el animal que hace de macho. De esta forma ocurre la fecundación, que por supuesto es interna. En el tipo de nutrición de los platalmintos, se nutren de los alimentos ya digeridos por el hombre y toman el oxígeno diatómico. Sale al exterior el dióxido de carbono. No tiene ninguno de los 5 órganos de los sentidos. Lo que tiene es respiración cutánea, lo que significa que estos respiran a través de la piel. En el tipo de respiración de los platalmintos es que no tienen aparato respiratorio y el oxígeno que necesita para su metabolismo pasa a través de los delgados segmentos del animal. Poseen respiración cutánea. Estos animales habitan de acuerdo a sus particularidades. Los platalmintos se localizan en ambientes marinos, fluviales, terrestres húmedos y aéreos. Buenos días, profesor Eduardo y compañeros. Mi nombre es Katia Quintanilla y esta mañana les presentaré las características de los nematodos y los rotíferos. Primero, ¿qué son los nematodos? Los nematodos son organismos esencialmente acuáticos, que aunque se proliferan también en ambientes terrestres, se distinguen de otros gusanos por ser pseudocelomados, a diferencia de los anélidos que son celomados, al igual que los animales superiores. Existen diferentes especies de vida libre, marinas, en el suelo y especies parásitas de plantas y animales, incluyendo el ser humano. La anatomía de los nemátodos. Los nemátodos son animales diminutos en forma de gusano que habitan en el suelo. La mayoría de estos organismos no presentan ninguna amenaza a la agricultura, ya que se alimentan de hongos, bacterias y otros organismos. Sin embargo, hay un grupo que sí representa un riesgo para nuestra producción de hortalizas. Se trata de los nematodos fitóganos, que se alimentan de las raíces de nuestros cultivos. Los nematodos pueden ingresar a la raíz y vivir dentro de ella, o alimentarse por fuera de esta. Además, debido a que viven debajo del suelo y que por su tamaño no pueden ser observados a simple vista, el diagnóstico del problema de nematodos usualmente se vuelve complicado. Los nematodos están definidos como animales filiformes, con cuerpos sin segmentos y cubiertos de cutícula hialina.
marcada por estrías u otras marcas. La mayoría de ellos son microscópicos y miden de 300 y 1000 micrómetros de largo y entre 15 y 35 micrómetros de ancho. Son redondeados en sección transversal, con boca sin extremidades u otros apéndices, translúcidos e incoloros, carecen de parásitos respiratorios y circulatorio. Los que afectan a las plantas, o sea, los fitoparásitos, poseen simetría bilateral y una estructura llamada estilete, que se encuentra en la parte interior de su cuerpo. Las etapas de vida o el ciclo de vida de los nemátodos. En la mayoría de los nemátodos patógenos, las plantas transcurren en el suelo. Tarda aproximadamente de 3 a 4 semanas en el verano y en el invierno este periodo se puede extender hasta 7 semanas. La duración del ciclo de vida es dependiente de la temperatura y aumenta a medida que la temperatura del suelo disminuye. Además, la susceptibilidad del hospedante y la especie de nemátodo involucrado en la interacción son factores importantes. Muchos nemátodos viven libremente en el suelo, alimentándose de las raíces y tallos subterráneos, pero incluso en los parásitos especializados sedentarios, los huevos, las edades juveniles preparasitarias y los machos se encuentran en el suelo durante toda o parte de su vida. El nematodo de las agallas pasa por 4 estados juveniles antes de convertirse en adulto. La primera muda o cambio de cutícula se produce en el interior del huevo. En la segunda etapa juvenil se produce la eclosión del huevo y se va al suelo o penetra directamente en una raíz. En esta etapa miden aproximadamente de 0.3 a 0.5 milímetros y pueden variar con la especie de Meloidogne. La segunda etapa es la forma infectiva del nemátodo de las agallas, que se mueve a través de las partículas del suelo y va a las raíces de las plantas huéspedes. Por lo general, la penetra a la punta de la raíz y migra entre las células para establecer un sitio de alimentación. En este momento se convierte en un endoparásito sedentario. Las secreciones producidas por nemátodos en la glándula enzofálica estimulan la formación de células gigantes en la raíz, que proporcionan nutrientes para los nemátodos. Los nemátodos se incrementan rápidamente en tamaño y pasan por la muda, convirtiéndose en tercero y cuarto y pasan a adultos. Una hembra produce durante el ciclo de vida cientos de huevos, que pueden alcanzar más de 2000. Estos son depositados en una masa fuera de las raíces en la superficie de las agallas que están atrapados y protegidos por un mucílago contra la desecación y otras condiciones adversas. Los machos migran fuera de la raíz y no se alimentan. La supervivencia de nemátodos de las agallas y finalización de su ciclo de vida depende del exitoso crecimiento de la planta huésped y las condiciones ambientales. La nutrición de los nemátodos. Los nemátodos son organismos heterótrofos, ya que no tienen la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes, tomando en cuenta que son parásitos. Estos se alimentan a expensas de sus huéspedes, de acuerdo a diversos mecanismos. Hay algunos nemátodos que se fijan en el intestino del huésped y se alimentan de la sangre que absorben ahí. Por lo tanto, son hematófagos. Los nemátodos han desarrollado diferentes estrategias, tales como aspiración para la ingestión de sangre, absorción de tejidos destruidos, así como de contenido intestinal y de nutrientes presentes en diferentes líquidos corporales, en animales o de la savia en las plantas. La respiración de los nemátodos. Los nemátodos carecen de órganos respiratorios diferenciados. Los adultos que viven como parásitos intestinales son principalmente anaerobios. En ellos falta el ciclo de Krebs y el sistema de citocromo, pero todos pueden utilizar el oxígeno si está disponible. Algunos nemátodos de vida libre y los estados libres de algunos parásitos son aerobios obligados y por lo tanto poseen ciclo de Krebs y citocromos. No poseen sistema respiratorio bien desarrollado. Ahora hablaré de los rotíferos. Los rotíferos constituyen un filo de animales pseudocelomados microscópicos, entre 0.1 y 0.1 milímetros, con unas 2.200 especies que habitan en aguas dulces, tierra húmeda, musgos, líquenes, hongos e incluso agua salada.
Fueron descubiertos por primera vez por John Harris en 1696, de quien se conservan dibujos fechados en 1703, a pesar de que el hallazgo suele atribuirse equivocadamente a Liu Wing Hook. La anatomía de los rotíferos. Son unas especies dióticas con una longitud comprendida entre 40 micrómetros y 3 milímetros. Los machos son más pequeños que las hembras y en algunas especies no existen cosmopolitas, dulceacuólicas, la mayoría marinas y terrestres. La mayoría de vida libre y algunas episódicas o parásitas son transparentes o de coloración variable, con eutelia entre 900 y 1000 células de un número nuclear constante. Pueden enquistarse y soportar periodos de sequedad en los que se asemejan a granos de arena. Soportan variaciones de temperatura comprendidas entre 40 grados centígrados y menos 272 grados centígrados. El cuerpo de los rotíferos se encuentra cubierto por una especie de cutícula que tiene entre sus funciones mantener la forma del cuerpo. Igualmente, esa cutícula se encarga de proteger al animal a través de algunas protuberancias como espinas o tubérculos. Además de la cutícula, la pared del cuerpo está constituida también por una capa de musculatura y una membrana basal conformada por epitelio. Un rotífero típico como Philodina posee una región cefálica anterior, un tronco ensanchado y un pie posterior en forma de cola, de ordinario móvil y que termina a menudo en 2 dedos alargados. Cada dedo contiene una glándula del cemento de fábrica de secreción pegajosa mediante la cual el animal puede adherirse temporalmente a algún objeto. La pared del cuerpo es un delgado sincicio con un número anterior. Hay un disco retráctil con un número constante de núcleos, cubierto por una fina cutícula lóriga vítrea semejante a quitina. En el extremo anterior hay un disco retráctil o corona, a menudo doble, bordeado de cilios. Estos cilios baten con un movimiento de remolino que arrastra agua que contiene oxígeno y alimento hacia el extremo cefálico. Expulsa las sustancias de desecho y sirve para la locomoción. El tubo digestivo está tapizado de cilios, excepto la faringe, y comprende la boca. La boca debajo de la corona, una faringe muscular redondeada o mástax, provisto de un aparato triturador consistente en unas maxilas quitinoides provistas de dientes, que emplean para coger, cortar y triturar el alimento. Un corto esófago, un estómago de tamaño considerable constituido por grandes células y un par de glándulas digestivas, un corto intestino, la cloaca oval y el ano de posición dorsal en el extremo del tronco. Algunas especies carecen de órganos digestivos, aparte del estómago. Entre la pared del cuerpo y el tubo digestivo existe un pseudoceloma lleno de líquido sin revestimiento especial, con células sinciciales ramificadas. Los músculos del cuerpo se encuentran por debajo de la epidermis sincicial. Hay músculos longitudinales y circulares, pero no en capas diferentes como en los gusanos planos. Otros músculos sirven para retraer la corona y para mover o contraer el pie. La excreción la realizan 2 protonefridios filiformes conectados con una gran vesícula pulsátil o vejiga, que descarga cantidades relativamente grandes de agua en la cloaca. El movimiento a través del riñón de cantidades tan grandes de agua indica que la vejiga tiene como función fundamental la regulación del agua y las sales, osmorregulación. Los rotíferos se reproducen sexual y asexualmente. Los machos son más pequeños que las hembras, hasta el punto que en algunas ocasiones la hembra es 10 veces más grande que el macho. También hay algunas especies en las que no existen individuos machos, ya que las hembras se reproducen por partenogénesis.
La cópula se produce por impregnación hipodérmica. Los huevos son fijados al sustrato o bien se adhieren a la hembra, pero también hay especies vivíparas. Algunos rotíferos producen dos tipos de huevos. Los huevos ámticos son los huevos de verano. Tienen la cáscara delgada y son diploides, por lo tanto no pueden ser fecundados. De estos huevos sale siempre una hembra por partenogénesis. El otro tipo de huevos son los huevos mícticos, huevos que ponen en el invierno. Tienen la cáscara dura y son haploides. Si son fecundados, producen un macho por partenogénesis, pero si no son fecundados, producen un macho por partenogénesis, pero si son fecundados, producen una hembra. Generalmente, los rotíferos no tienen larvas. Del huevo salen individuos sexualmente maduros o casi maduros. Las hembras en diferentes estaciones suelen producir huevos de verano, amícticos, y en invierno, mícticos. Los primeros tienen una cubierta delgada que se desarrollan inmediatamente por partenogénesis y solo producen hembras. En aguas favorables pueden producirse una serie de generaciones de esta manera. Cuando ocurre algún cambio en las condiciones ambientales, todavía no precisado con exactitud, se origina una generación en que las hembras mícticas ponen huevos que si no son fecundados se desarrollan machos. Y si son fecundados, como lo dije anteriormente, por estos machos, los huevos forman huevos de invierno con cáscaras gruesas y resistentes, como los quistes de los protozoos, que estos necesitan un periodo de reposo y pueden permanecer en vida latente durante largos periodos de tiempo. Pueden sobrevivir a la congelación y a la desecación. Pueden ser transportados en las patas o plumas de las aves. La cría de rotíferos puede reemplazar pequeñas porciones de citoplasma y a veces incluso fragmentos que contengan núcleos, pero la parte sustituyente carece de núcleos. Así los rotíferos se hallan sumamente especializados a nivel celular hasta el grado de que no es posible el crecimiento. La respiración de los rotíferos. Los rotíferos no poseen órganos respiratorios, por lo que respiran por la superficie del cuerpo. Por esta razón son incapaces de vivir en medios anaerobios. Su nutrición. Los rotíferos son animales heterótrofos. Esto quiere decir que no son capaces de sintetizar sus propios nutrientes, al igual que los nemátodos. Debido a esto, deben alimentarse de otros seres vivos, del detrito y también de huevos. Igualmente, dependiendo de las características de la corona y el mástag del rotífero, se pueden encontrar diversas formas de alimentarse. En primer lugar, se encuentran los rotíferos que son rectoriales, que lo que hacen para alimentarse es raspar la comida. Por otra parte, los rotíferos que flotan libremente se alimentan de las partículas de alimento que se mantienen suspendidas en el agua. Este tipo de animales emplean sus cilios para crear corrientes de agua y aprovechan en redireccionar estas corrientes hacia el orificio bucal y de esta manera ingerir el alimento disponible. Muchas gracias. Buenos días, profe Eduardo y compañeros. Mi nombre es Byron Delgado y me ha tocado exponer la importancia de los animales invertebrados. Comencemos con la importancia económica. Bien, con ecología nos referimos a la parte de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y entre el medio en el que viven. En el caso de los invertebrados, podemos decir que cumplen roles importantes en los ecosistemas, ya que ayudan al mantenimiento de la biodiversidad, a los seres herbívoros, polinizadores, dispersores de semillas, presas, depredadores, parásitos, parasitoides, filtradores de agua y descomponedores. Desde siempre, los invertebrados han sido parte de la vida del ser humano y varios de ellos sirven como alimento para las personas. Ejemplo de esto pueden ser las conchas, camarones, grillos, hormigas, entre otros. Otros invertebrados ayudan a polinizar cultivos o mantener controladas plagas y enfermedades. Ciertos grupos pueden causar problemas al infestar cultivos, llegando a producir impactos negativos en la salud y el bienestar humano. Por eso, estudiar y entender su fisiología, comportamiento, interacciones con otros grupos bióticos y con el ambiente son de suma importancia para promover la conservación de los invertebrados benéficos, controlar a los perjudiciales y fomentar el desarrollo sostenible.
En el caso de las cadenas tróficas, los invertebrados son vitales, ya que son fuente de alimento y nutrientes a muchos otros individuos, lo que permite el flujo de energía en sus diferentes eslabones en diversos ecosistemas, siendo algunos indispensables para la continuidad del ciclo, transportando la energía elaborada por los seres fotosintéticos a los siguientes peldaños, como es el caso de muchos organismos acuáticos. En este aspecto, los invertebrados, como algunos insectos, también cumplen esta función, mientras que otros ejemplares actúan en niveles siguientes, al ser depredadores. Otro ejemplo de esta importancia ecológica de los invertebrados lo tenemos también en el mar, como los cinarios, que como un ejemplo de ellos podrían ser las grandes medusas, las cuales al ser estructuras flotantes forman una barrera que protege, refugia, consigue alimento y se transportan entre otros seres vivos. En este caso tenemos como por ejemplo algunos antrópodos y patermintos. Algunos invertebrados sirven como hogar, refugio y protección a muchas otras especies, bien sea otros invertebrados o incluso algunos vertebrados. En caso, estas relaciones se hacen hasta simbióticas, donde se ven beneficiadas ambas partes. En este caso tenemos, por ejemplo, ejemplares marinos como poríferos o nidarios, donde se resguardan muchos peces y otros organismos para protegerse de sus depredadores, a su vez que estos invertebrados se mantienen limpios. En relación con otras etapas del ciclo trófico, la importancia ecológica de los invertebrados también recae en la capacidad recicladora de nutrientes que poseen muchos de ellos, al ser organismos descomponedores de materia orgánica que se nutren de cadáveres y desechos como las heces, y permitir que tanto los alimentos como la energía permanezcan en continuidad en los diferentes ciclos biogeoquímicos, así como en el trófico. La importancia alimenticia. Gran parte de los invertebrados sirven de alimento para las personas. Ejemplo de esto pueden ser las conchas, camarones, grillos, hormigas. Y a veces los invertebrados se crían o recolectan para uso alimentario, humano o de animales, para obtener materias primas también como la seda o para hacer trabajo útil como la polinización o el control biológico. Si nos referimos al panorama económico y social en el que actualmente nos encontramos, cabe destacar que los invertebrados gozan de un alto valor cultural y estético en multitud de regiones del mundo, y además pueden influir de manera notable en el desarrollo de las actividades humanas. En ese sentido, podemos mencionar el hecho de que muchas especies de invertebrados son utilizadas como fuente de materias primas, ya sea para la obtención de seda, tintes, miel, entre otros, y también como una fuente frecuente de alimentos. Pueden ser los crustáceos, cefalópodos, bivalvos, entre otros. A pesar de que en este caso no lleguen a formar parte de una dieta como tal. Aunque la cría de animales más conocida sea la de la ganadería, que incluye gallinas, cerdos, rumiantes y demás, también existe la cría de invertebrados denominadas bajo las diferentes disciplinas. Una puede ser helicicultura, perdón, que es la cría de caracoles terrestres siempre con el fin alimenticio. Otra puede ser la lumbricultura, que es la cría de lombrices de tierra. También la acuicultura, que incluye moluscos y crustáceos, entre otros, además de los peces, claramente. Otro ejemplo puede ser la sericultura, cría del gusano de seda. Y por último, que creo que es la más conocida y la más importante también, es la apicultura, que es la cría de abejas. La importancia medicinal. La investigación sobre los invertebrados ha permitido descubrir varias centenas de especies de gran potencial científico. Y la medicina moderna debe muchísimo a animales inesperados como el cangrejo de herradura, las medusas y el plancton. Un ejemplo de un uso medicinal de los invertebrados puede ser la terapia larval, que también es conocida como la terapia de larvas. Esto consiste en limpiar los tejidos necrosados, o llámense también tejidos muertos, de heridas, provocando una miasis controlada. En el uso médico es posible por la peculiaridad de que las larvas de este insecto se alimentan tan solo del tejido muerto, evitando el tejido intacto, estimulando además la cicatrización.
Siguiendo con la importancia de los invertebrados, les hablaré sobre la importancia de los invertebrados en la industria. Cabe destacar que los invertebrados gozan de un alto valor cultural y estético en la multitud de regiones del mundo. Y además, estos pueden influir de manera notable en el desarrollo de las actividades humanas. En este sentido, podemos mencionar el hecho de que muchas especies de invertebrados son utilizadas como fuente de materias primas para la obtención de seda, tintes, miel, etc. Y también como una fuente frecuente de alimentos, consumo de crustáceos, cefalópodos, bivalvos, etc. A pesar de que en este caso no lleguen a formar parte fundamental de la dieta. Como primer ejemplo tenemos a las abejas. Las abejas no son solo las responsables de hacer miel. En realidad, les debemos mucho más como polinizadoras, haciendo posible que se produzca la vida vegetal, gracias a la intervención de los antófilos. Las flores se convierten en frutos que son alimento vital para muchos seres vivientes, incluyendo los seres humanos. En ese proceso también se producen semillas que son vitales para reproducir más plantas, flores y frutos también. El uso de algunos pesticidas está disminuyendo las poblaciones de abejas en el mundo. Y si esto empeora, puede llegar a un cierto punto en que las abejas ya no sean parte de nuestro ecosistema. Como siguiente ejemplo tenemos al gusano de seda. Una tela tan valorada como la seda proviene de un gusano peculiar llamado Bombyx mori. Estos animales invertebrados beneficiosos se originan en África y Asia, pero actualmente la mayor parte es criada para la producción de esa actividad llamada sericultura. Son gusanos que están destinados a convertirse en polillas. Se alimentan de hojas de morena y tienen unos 7.5 centímetros de longitud. Fabrican un capullo voluminoso mediante el cual se transforman y cuya consistencia fibrosa hace posible fabricar la seda. Las sanguijuelas también son invertebrados beneficiosos. La clase Hirudinea agrupa invertebrados que tienen la capacidad de succionar la sangre a través de la piel. A simple vista, una sanguijuela no parece un animal al cual debemos tener respeto. Sin embargo, esta característica de succionar sangre se ha usado desde tiempos antiguos con fines medicinales. A juicio de muchos expertos, son tan efectivas que los cirujanos y otros especialistas las usan en tratamientos modernos. Las sanguijuelas producen un potente anticoagulante natural que es vital para hacer que la piel acepte tejidos externos. La acción de estos animales invertebrados beneficiosos también mejora la capacidad de regeneración de la piel y por eso se emplean en la sanación de microcirugías complejas. Y eso es todo por la presentación. Muchas gracias por su atención prestada.